Ya. Entonces, acá dice, la mente contiene las tres gunas, ya la memoria del pasado, o bien la visión del objeto, estimula las gunas y crea una onda o una modificación, y que en estricto rigor vritti significa remolino, un remolino. En el fondo, la energía se atrapa ahí, ¿ya? Y sobre este remolino ya se refleja el ser. En el fondo, no es que se refleje, sino que al estar ahí le da vida, la luz le da vida, y así esta luz que de alguna manera proyecta el ser, el atma, sobre este remolino, este movimiento mental, ya da nociones a como yo conozco, yo soy feliz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Lo que sí es importante entender que ninguno de esas cosas tiene vida por sí misma. Y eso es importante entender, porque ustedes tienden a pensar que sus emociones y sentimientos son lo que ustedes son, y no son eso. Y que están vivos, y no están vivos. Son ustedes los que lo mueven, son ustedes los que le dan vida, son ustedes los que lo sostienen. Entonces, ahí entramos en lo que es la esencia del desapego. Porque si yo pienso que soy mi cuerpo, no me voy a desapegar de él. Claro. Si yo pienso que soy mis pensamientos, no me voy a desapegar de él. Si yo siento que soy mis emociones y mis sentimientos, tampoco me voy a desapegar de ellos. Claro. Y la esencia de la realización es el desapego. Porque desidentificación es un eufemismo para decir desapego. Perdón, no he hecho nada. Me fui de cassette. Ya. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y por qué no hablo de desapego y hablo de desidentificación? Porque se aterran. Les baja pánico. Hablo de desapego. ¿Ya? Muchos días digo, desapégate de la Martínez, ¿qué te pasa? O de Harry. O de Harry. De Harry. ¿Cuál Harry? Claro. Potter. Ya, comprendan o no. Entonces, ¿y por qué es tan importante la experiencia del desapego? Porque justamente a partir de la experiencia del desapego pueden experimentar la realidad sin ego. No pueden experimentar la realidad sin ego si están apegados. Porque mientras estén apegados ya al ego, van a creer que ustedes están haciendo algo y nunca han hecho nada. ¿Comprenden o no? Porque justamente ese apego les da el sentido del yo, les da el sentido del hacer, les da el sentido yo conozco, el sentido yo soy feliz, donde hay un yo que está haciendo algo y no hay ningún yo que está haciendo nada. Porque además el yo que ustedes dicen que está haciendo algo es un sentimiento. Y ustedes lo ven como algo casi como sólido, como que pueden agarrar su ego y ponerlo ahí. Claro. Y es básicamente un sentimiento. Es un sentimiento que tiene la misma, el mismo valor que decir estoy enojado o estoy triste, o estoy alegre o estoy feliz. Es un sentimiento, ¿no? ¿Comprenden o no? Entonces, si están identificados con eso y creen que su identidad es ese sentimiento, jamás van a poder experimentar la trascendencia, porque justamente la trascendencia se cuenta que eso no existe y que la cadena la tienen pegada ahí a partir de la creencia de pensar que ustedes hacen, que etcétera, 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 bla, 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 que se mueren, que nacen, todas esas cosas. Yo me he dado cuenta en estas últimas 2 semanas que es muy difícil desapegarse del sentimiento. ¿Ya? Y entonces he encontrado que es más fácil desapegarse de la sensación. Ya, lo que pasa es que después eso lo lleva al pensamiento, pero sí, como primer paso, porque me di cuenta hace unos días atrás que, pero desapégate de eso. No, resistencia total. Desapégate de la emoción o de la sensación, mucho más fácil. Sí, porque por eso digo, y de ahí la importancia de la meditación. En el fondo, de ahí la importancia de identificarse con aquello, de ahí la importancia de identificarse con la totalidad, para empezar a sentir que finalmente no tiene sentido sostener ninguna emoción, no tiene ningún sentido sostener ningún pensamiento, porque no son tú. Estás convencido de que no pueden existir, que no pueden vivir, que no son si no son eso.
Y eso que creen que es ser es justamente lo que no son. Entonces, claro, un iluminado podría decir que ustedes son todos psicóticos. ¿Y por qué? Porque son igual que el señor Lobo que fue el otro día al Peral y decía, yo soy mi cuerpo, yo soy mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Y él estaba convencido que era el cuerpo. Bueno, hay un montón de científicos que son psicóticos, pero no importa. Un montón de gente que cree que Sí, pues, mucha gente, sobre todo el materialismo europeo más. Ya, entonces es importante entender esto de cómo uno se va... ahora, ¿qué pasa? Un poco lo que hablaba la Ceci, decía, bueno, pero ¿qué pasa si yo desde mí me empiezo como quien dice a potenciar más la guna sattva que las otras? ¿Ya? Entonces empiezo a tratar de percibir el aspecto sáttvico de la realidad, porque los tres están inherentes. Entonces, no hay nada que no sea sáttvico, tarásico, rayásico simultáneamente. Por ejemplo, el aspecto tamásico es el cuerpo. ¿Ya? El aspecto más sáttvico, supongamos más rayásico, va a depender de la personalidad, va a tener que ver con la ¿cómo se llama? Con su personalidad. Puede tener una personalidad más sáttvica, por ejemplo, o más rayásica, ¿ya? Y quizás su forma de interpretar la realidad es más bien sáttvica. Si bien esto puede tener una personalidad rayásica. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy, como quien dice, engolosinando con el sattva, se empieza a producir algo muy interesante, porque de acuerdo a esta interpretación de la realidad, nuestro ser que es neutro es el que le da vida a lo que está a nuestras memorias, porque todo lo que ustedes experimentan son puras memorias nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy conformando, entonces, ¿qué pasa? Como le da vida a la memoria, ellos dicen que la mente toma la forma del objeto, pero en el fondo ya le da vida a ese recuerdo, ¿ya? La calidad del recuerdo que yo tenga va a ir determinando mi realidad. Entonces, si yo voy generando un banco de memoria sáttvico, mi relación con la existencia va a ir siendo más sáttvica, porque voy a estar interpretando desde ahí. Y yo puedo decidir a qué recuerdo le doy ¿Cómo estás percibiendo en ese momento? Chuta, no, aquí está acá, bueno, pero estoy, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en Tama, en el Raya o en el Sattva? Entonces, a ver, como un pensamiento hablado. Qué bueno, vamos a saber lo que piensa. Pasa que, por ejemplo, cuando muere una persona muy cercana, ¿no es cierto? Al principio es todo muy tamásico, podríamos decir. Y en la medida que va pasando el tiempo, empiezan a quedarse más los recuerdos buenos. Y ahí es cuando la persona empieza a soltar todo ese sufrimiento de esa muerte, pues. Claro, porque lo que pasa es que en el fondo la percepción de la realidad es una percepción tamásica. ¿Por qué? Porque tú te estás queriendo apropiar del suceder. Claro. Estás queriendo hacer lo tuyo. Y ese acto de hacer lo tuyo y de percibir y hacer lo tuyo es ahí donde genera el karma. Apropiarse. Entonces, claro, es súper importante lo que decía el Hernán en términos de que si yo me doy cuenta de que finalmente yo no soy mis sentimientos, ni soy mis emociones, y que son mis sentimientos y emociones los que me generan conflicto y no el ser, no lo que soy lo que me genera conflicto y dolor, sino que son las emociones que yo he construido y que visten mi ser. Entonces, si yo me doy cuenta que la ropa que tengo es la que me incomoda y no yo, que es la piedra en el zapato el que me incomoda y no el pie, lo que me incomoda es la camisa que me queda súper apretada y me respirar y no soy yo. Entonces, cuando me doy cuenta que lo que cubre lo que yo soy es lo que me incomoda y no yo, puedo soltar eso, porque me doy cuenta que eso que me recubre, que no soy yo, es lo que me incomoda, no yo. ¿Me explico, no? Entonces, cuando lo sueltas, te das cuenta que en el fondo lo que tú estás haciendo es devolverle la libertad a algo que tú habías atrapado. ¿Se dan cuenta de eso, no? Que son unos carceleros de sus emociones.
Y que justamente como encarcelan sus emociones, sufren, porque esas emociones se quieren ir, quieren salir, quieren liberarse. Todos los pensamientos también. Ya, pues ustedes los tienen atrapados. Pues. Sí, todos. Ustedes son los carceleros, por decirlo de alguna manera, verdaderos ladrones de la existencia. Le estamos robando a un proceso. Entonces fíjense un río, cuando usted quiere robarle el agua, hacen un taco. Claro. Y eso es lo que hacen con sus emociones, eso es lo que hacen con sus pensamientos. Estancan, se apropian. Siendo que perfectamente el río, si tiene un buen caudal, uno puede igual hacer sacar un poquito. Claro, una zanja y dejar que el agua fluya ya, y regar la parte de uno de la puerta y el agua sigue corriendo, porque lo que hace uno pone un taco. Claro. Todo bien. Somos cazadores. ¿Entiendes? Entonces, ese proceso que dices tú, Hernán, es súper importante cuando hay una plena comprensión de que tú no eres esa emoción, de que tú no eres sentimiento, ¿ya? Que justamente el atrapar ese sentimiento, el atrapar esa emoción es lo que te genera dolor. Porque te estás apropiando de algo que finalmente no es tuyo, de la existencia de Dios, como quieras llamar. Sí, que también me di cuenta que ese sentimiento mucho lo tomamos como parte de nuestra personalidad. Y pensamos que somos eso. Sí, Ese es el punto. Entonces cuando lo liberas y cuando te das cuenta que no, porque tú eres Atman, te das cuenta que incluso de que va a entrar un terreno peludo. Es que, mire, inclusive... Dale. Inclusive eso. Inclusive uno, si sabe que no es el sentimiento, que no es la emoción, que la puede soltar, como dice usted, es el carcelero. Pero como lo tengo tan arraigado y es parte, y lo considero parte de mí, no lo suelto. Claro, porque está absolutamente identificado pensando que eso es esto. Y no, pero de aquí para afuera decimos, no, yo no soy el sentimiento, yo no soy la emoción, yo no soy nada. Pero en el momento de... No, claro, soy todo. Soy todo. A ese punto quería ir. Entonces el punto es que cuando hay esa plena conciencia que tú eres el ser, puedes soltar, suelta esa emoción, suelta el sentimiento, ¿ya? Y entonces, volviendo a esto que es súper importante, que estamos tocando un tema bien nuclear, porque resulta de que ustedes, en la medida que van meditando, van desarrollando esta capacidad de identificándose con lo que son y no con lo que no son, recién podemos empezar a hablar de desapego. Y entender que finalmente ustedes son los carceleros, son sus propios carceleros, porque ustedes encarcelan sus emociones. Y cualquier emoción que retengan va a generar dolor, incluso las emociones positivas. ¿Me explico, no? Sí. Incluso las emociones positivas, porque es un flujo que no para. Y ese flujo que no para y que está en constante movimiento está permitiendo que la existencia exista como exista. Entonces, si yo me apropio el sentimiento de buena onda o me apropio el sentimiento y lo hago mío, yo tengo que ser buena onda todo el día, ¿ya? Te estás imponiéndote y te estás apropiando, te estás robando, entre comillas, algo que le pertenece a la existencia. Y que simplemente tú fluye y fluye en ese flujo. Y donde finalmente la totalidad de la expresión de lo que tú eres es simplemente lo que eres, nada más, es lo que está haciendo la existencia. Entonces no hay contradicción también contigo. ¿Me explico, no? Sí. Entonces lo que está sucediendo es lo que está sucediendo, tú estás haciendo lo que está sucediendo en ese instante, no hay más. Maestro, entonces... Y ahí recién ahora con todo esto le he podido entender por qué lo que es karma, cuando hablamos del karma, lo que es karma para el ignorante es dharma para el sabio. Porque lo que se modifica no son las acciones, es que no hay karma porque no hay residuos, porque no se quiso atrapar de nada. No hay un ego que quiera robarse, ninguna emoción, ni ningún sentimiento, ni nada. ¿Comprenden eso? No hay ningún ego que diga esto es mío, ya, este momento es mío, ya, o hasta acá. Nada, simplemente
pasa, y por eso también se usa mucho la metáfora ya de que el río, ¿me cachan o no? Porque el río uno no lo puede, si es un río grande es casi imposible retener, ¿me entendés? Tiene que poner una represa, pero si no ponemos una represa es prácticamente imposible parar el flujo de un río. Entonces lo que te están haciendo es querer parar el flujo de la existencia. Y como el flujo de la existencia es más fuerte que su deseo de pararla, se genera un roce. Y ese roce es que genera el dolor existencial. Si el dolor existencial básicamente, ya, si ustedes se dan cuenta, las personas con depresión están en un estado tamásico. Y lo que están haciendo es retener emociones. Nada. Ahora, lo importante es entender que, pues usted decía, lo que pasa es que pueden empezar de a poquito a soltar las emociones negativas entendiendo que son armas. Entonces se ven enfrascados en la emoción positiva y se preguntan, bueno, ¿qué es una práctica que, bueno, es que lo que pasa es que no tiene mucho sentido si no tiene la madurez. Entonces en el fondo ¿para qué enseñarles algo que no tiene la madurez si no lo van a practicar? ¿Me entiendes? Pero en el fondo igual lo voy a decir un poquito. Es preguntarse, desde el Atma, es preguntarse primero, como he dicho, ¿qué sostiene esto? ¿Qué sostiene este pensamiento? ¿Ya? Yo digo yo. ¿Y quién soy yo? ¿Ya? Y si yo soy Atma, y no soy esa emoción negativa, o no soy ese pensamiento negativo, ¿qué me impide soltarlo ya, ahora? Porque lo que pasa, pero volvemos a lo mismo, primero tengo que tener una clara identidad, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Soy ese alma, que es un sentimiento, no lo van a encontrar con la mente, ni lo van a encontrar en un libro, ni lo van en una definición, es una sensación, es un sentimiento que no tiene que ver con la razón, y que ese sentimiento se va reforzando en la medida que va meditando, que va hace, por ejemplo, porque esa capacidad de poder sentir eso, las tiene las 24 horas del día, siempre. Entonces, si las tienen 24 horas al día, claro, siempre, ¿por qué no lo siento? La pregunta del millón. ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no lo experimento? Justamente por lo mismo, porque mi visión está puesta hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Me miro para adentro y mi primera es como cuando dicen, ¿y por qué no te gusta hablar con los muertos? Porque tengo que pasar por el anillo del dolor. Ya donde el muerto está feliz, está muerto la risa, donde uno está feliz y muerto la risa porque sabe que la muerte no existe, pero resulta que hay un inconsciente colectivo, ¿ya? Que está lleno de dolor, de pena, de angustia, etcétera, etcétera, y que incluso hasta el mismo muerto a veces contribuyó a generar esa energía que es soltar el cuerpo. Entonces cuando soltó el cuerpo dijo, ¡ay, ya está la ¡ay, qué buena onda, chuta! Aquí estoy feliz, no tengo que sufrir nada. ¡Ay, qué entretenido, qué rico! Bueno, pero está ese anillo del dolor. Entonces tenés que pasar por ahí, que hay hecho pero puré, porque como te pasas por una máquina de moler carne. ¿Ah? Sí, pues imagínate todo el dolor que implica, toda la energía que libera de consciente que se muere. Entonces tenés que pasar por ese picarón, por decirlo así. ¿Ya? Pero es por la percepción. Bueno, en inglés sería un donut. Pensé que era como por el dolor experimental. ¿Ya? Entonces pasas por el donut de los donuts. Ya, pongámonos chilenas, pasar por el picarón de dolor. El picarón. Como la sopaipilla. No, sopaipilla sería demasiado complicado de explicar. Sopaipilla con hoyo. Sopaipilla con hoyo. Los del tenedor. Ya, entonces, ¿qué pasa? Uno se mira para adentro y ¿qué pasa? Él tiene su propio picarón del dolor, que son todos los sentimientos que uno atrapó. ¿Me entiendes? ¿Y por qué los atrapó? Por una razón muy simple, porque como no le gustó, sintió que había algo pendiente. Entonces me apropio del sentimiento negativo para poder más adelante resolverlo. Me apropio de todos esos sentimientos indeseables de este mundo tan atroz y tan espantoso y tan injusto, porque tengo la fantasía que en algún momento lo voy a resolver. ¿Ya? Entonces, o yo voy a cambiar el mundo, o el mundo va a cambiar para mí nomás. Como yo quiera. Porque yo quiero, porque te apuesto que el ideal del carnicero es distinto al mundo del vegetariano. Absolutamente. Entonces, el que quiere que el mundo sea como con su visión de carnicero,
va a querer, te fijas, que todos los animales vayan solitos le toquen la puerta, a su matadero. El vegetariano va a querer que todo el mundo coma verdura, ¿ya? Y así. Entonces, si se dan cuenta que es tan absurdo esperar que el mundo sea como uno quiere, cambia a lo que uno quiere, porque no existe, porque tendría que haber tantos mundos como personas existen de acuerdo a sus ideales. Entonces, al que le gusta que sea vegetariano, no existen, todos los animales viven libres, fantásticos, caminan por todas partes. Los que les cargan la urbe ya tendrían que estar como en Suecia, que dicen que son puras casitas entre los bosques, entre las, ¿cómo se llama? Entre los es que nos carga el frío puro trópico, etcétera, etcétera, que nos carga el frío trópico. Entonces se dan cuenta que eso es pura fantasía. Entonces, se apropian de los sentimientos negativos, ya sea incluso con una persona. Porque en el fondo, como la tendencia hacia la armonía, porque el ser que está sosteniendo todo se está presionando para que la armonía esté presente, digo, esta persona me cae pésima, se me apropio de esa persona para ver en qué momento o de qué manera puedo resolver eso, puedo volver a reequilibrar eso para sentir, por lo menos si no soy capaz de sentir pensamientos positivos de esa persona, por lo menos estar en un estado de neutralidad. Entonces por eso la persona se siente incómoda, y dice, ¿y por qué me cae tan mal esta persona? Y me da lata, y me da lata estar pegada con esta persona, si me cae tan mal, ¿ya? Y paso todo el día pensando en esta persona, y cada que nos jugamos a esta persona, ¿y por qué si me cae tan mal, si no soporta? Entonces tú te dan ganas de decir, bueno, si te cae tan mal, ¿para qué me sale esa persona? ¿Para qué hablas de esa persona? Entonces la persona dice, sí, en realidad tiene razón, lo dura 5 minutos, después, claro, porque en realidad, ¿y por qué? Porque eso sucede, pero por eso, porque en el fondo hay un deseo de restablecer la armonía. Entonces me apropio de esto porque de alguna manera siento que hay un pendiente. ¿Me explico? Entonces sigo arrastrando esa negatividad, sigo arrastrando eso, sigo arrastrando, ¿ya? Hasta que finalmente lo libero. ¿Por qué? Porque siento que de alguna manera en algún punto estoy yo implicado ahí, estoy yo metido ahí, estoy yo. ¿Cachai? Entonces, lo que acaba de decir Hernán es súper importante para entender la dinámica del soltar. En el sentido, esto de empezar a fortalecer esta conciencia del ser, esta conciencia que somos Atma, meditar, y cuando uno medita, identificarse justamente con ese aspecto, que no es el aspecto, que no son ni los pensamientos, ni las emociones, ni el cuerpo. Y empezar a entrar en ese flujo de identificación. Un segundito, ¿ya? Para ir soltando lo otro. Entonces cuando no, pues si yo no soy eso, yo estoy allá, y doy ese paso más, no, pues si estoy allá, doy ese paso más, no, si estoy allá, ¿ya? Y si entro en el espacio del dolor, preguntarme, no resistir, porque de alguna manera lo que tengo que es sacarlo de la cárcel. Entonces si tengo que sacarlo de la cárcel, tengo que dejar que salga, como decía mi papá, era médico. Y mi papá decía, la enfermedad es igual que nosotros, hay que dejar que nazca, se desarrolle, madure y muera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es propiciar ya el proceso de madurez en la enfermedad, para que cuando llegue a su enfermedad, de forma natural va a empezar a decaer y a declinar. ¿Ya? Mi papá era médico. Entonces, acá es lo mismo, en el fondo, si yo no le doy espacio a ese sentimiento o a esa emoción para que salga, voy a seguir con la cosa retentiva y voy a seguir pensando que yo soy eso, que yo soy esa persona, y que además tengo un pendiente con la existencia. Si los únicos pendientes que tenemos con la existencia es lo que nos apropiamos, nada más. No existen más pendientes que eso. Eso es todo. Entonces el karma no necesariamente hay que resolverlo, porque la misma mecánica que tenemos con el karma. Sí, pues es un flujo. Nos apoderamos de eso, que creemos que no tiene armonía, etcétera, etcétera, nos hacemos cargo de que tenemos que repararlo, etcétera, etcétera. Yes. Dice el gato ahí. Oye, pero maestro, me sacó como 50 kilos encima. Qué bueno. Qué lento entonces. Como que mi sensación con el karma era como que... No fue solo la ropa. Como que fuera mucho más así como... Difícil de inmodificable. Esa era mi idea. Como hacer un taller de la condena. Ahí veíamos que de alguna manera
la mente al tener las tres gunas, nosotros también está de alguna manera está determinando nuestra percepción y esa percepción se convierte en una memoria. Y a partir de esa memoria yo vuelvo a reinterpretar en el mismo flujo. Ya. ¿Me explico, no? Entonces, es que es importante que entiendan cómo ustedes mismos van determinando qué tipo de relación tienen con los demás y cómo fue autoconstruida. Y cómo las gunas, como son variables, pueden ir variando de una relación super sátvica, pasar a una tamásica o rayásica, o de una rayásica puede pasar a una tamásica, o de una tamásica puede pasar a una sátvica. ¿Me explico, no? Tengo una relación con mis hijos. O con el marido. Claro, que sea. No, y además también puede ir priorizando el tama también. Donde cada vez menos comunicación, tama, donde hay menos interés en mutuo, tama. Ya, gracias. Donde tienes puesta más la atención en lo negativo que en lo positivo, tama. Donde tienes puesta más la atención en lo que te desune más que en lo que te une, tama. Y así. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Y no pasó nada, fue uno que fue haciendo. Claro. ¿Estamos?